Listo. Estamos a 2 minutitos de empezar este super live virtuoso. Así es que pasa la voz, tráete un refresquito, un cafecito, pasa la voz a tu mamá, a tu mejor amiga, a tu prima, a tu hermana, a tu vecina. Este super live va a estar muy edificante, así es que únete, coméntame en los comentarios. Dime desde qué parte o ciudad me estás viendo, si es que es acá en Perú, en Lima, de qué distrito, si es que es fuera, desde qué país. Te mando saludos. Gracias por conectarte a este super live virtuoso, donde expondremos la palabra de Dios para la edificación de tu alma, de tu vida, de tu mente. ¿Sí? Así es que en un minutito empezamos. Bienvenidas, bienvenidas. Listo. 12 en punto del día. Quizá hoy te sientas, mujer, un poco cansada, frustrada, sin dirección, abrumada. Sigues orando, vas a la iglesia, pero sientes que tu fe no es la misma de antes. No es esa llama ardiente, viva que sentías al inicio. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia del Espíritu Santo, la presencia viva de su Espíritu Santo en ti? Hoy quiero hablarte a ti, mujer, que dices que conoces a Dios, que crees que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, el Salvador, pero estás distraída por mucho ruido del mundo, por tus afanes, por tus tareas diarias y además estás agotada y reseca espiritualmente. A ti te quiero hablar el día de hoy porque nuestro Super Life se titula Tu fe necesita despertar. Pasa la voz a muchas mujeres, ponme aquí fueguitos, corazoncitos para que más mujeres se enteren de este live que va a estar muy, muy edificante. ¿Sí? Listo, bienvenida a este octavo super live virtuoso. Estamos completamente en vivo por Instagram. ¿Sí? Yo soy Marita Erquinio y tengo una mente bíblica que Dios fortalece día a día con su palabra. Mi misión, simple mujer, hablarte y compartirte del Evangelio de Jesucristo para la salvación de tu alma. También recordarte tu identidad en Cristo y tu llamado a vivir para su gloria. La idea, mujer, es que en todo lo que hagas y todo lo que emprendas, coloques a Cristo como la base como el centro de todo. ¿Sí? Eres de las personas que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cree en Dios definitivamente, pero por X circunstancias te has alejado de sus caminos y actualmente sientes tu fe tibia. O tal vez eres de las mujeres o de las personas que crees que efectivamente hay un Dios soberano, hay alguien superior. Sin embargo, obviamente no confías en Él, crees que tu fe está, o tu vida, perdón, Él está ajeno de tu vida, ajeno a todas las circunstancias que pasan en este mundo. Por lo tanto, tu fe hacia Él está fría. Si eres de las personas, perfecto, pues vamos a activar esta tarde tu fe con la ayuda de su palabra y Él, con el poder de su Espíritu Santo, va a reavivar esa llama de tu fe por dentro. ¿Sí? Deditos a la Biblia o así, si estás con tableta o con celular. Deditos a la Biblia es mi lema favorito. Deditos a la Biblia o así, que en nuestro diario vivir y a la hora de hacer negocios, mujer, una mente bíblica es la clave. Nunca te olvides. Digo así porque a veces estamos en la tableta o a veces estamos encendiendo la Biblia en el celular. Pero para nuestro diario vivir y a la hora de hacer negocios no hay nada como una mente bíblica, ¿sí? Para ver desde su perspectiva. Es la idea, mujer. Listo. ¿Cuál es el problema de tener una fe tibia? Quiero recordarte, mujer, que tener una fe tibia en Dios es peligroso. Y no nada más eso, es delicado delante de su presencia.
Deditos a la Biblia, mira lo que nos dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Si tú te das cuenta, en esta frase, Dios está molesto, ¿no? Te exhorta, nos exhorta y nos dice, tengo algo contra ti, ¿no? Yo estoy molesto con tu forma de actuar, con tu forma de proceder actualmente, que has olvidado tu primer amor. Y eso sucede cuando nuestra fe se va entibiando progresivamente. Dios nos llama la atención y ya de hecho su presencia ya no está con nosotras. Contristamos al Espíritu Santo y ya empezamos a actuar y a vivir en nuestras fuerzas y bajo nuestro criterio humano y dejamos de lado su palabra y nuestro manual de vida. ¿Sí? Mira lo que dice Apocalipsis 3 del 16 al 18. Por eso es muy importante cuando uno está con una fe tibia, es algo crítico, ¿ya? Para nuestra vida espiritual, mujer. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices tú, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, dice el Señor, un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y también vestiduras blancas para vestirte. Mira cómo enfaticemos las vestiduras blancas. Habla de santidad, una vida santa delante de Él, ¿ok? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, despierta, ¿no es cierto? Mira cuán importante es recordar esta palabra, esta exhortación de parte de Dios, ¿no? Yo te vomitaré. O sea, no eres frío ni caliente, estás tibio, estás con un pie en el mundo y otro pie conmigo. Por eso que al inicio yo decía que este live va para ti, mujer, que vas a la iglesia, oras, pero no sientes esa llama que te quemaba al inicio por dentro, ¿no? Ese fuego de su Espíritu Santo que te daba esa comunión con Dios, ¿no? Ya no la sientes. ¿Por qué? Por tus afanes, por el ruido del mundo que es más fuerte, por tu poca comunión con Dios. ¿Qué pasa? Acá Dios te dice, te vomitaré de mi boca. Eres desventurado. Son palabras muy duras, pero debemos recordar para qué fuimos llamadas y cuál es nuestra identidad en Cristo para no tener esta exhortación que a mí personalmente, cuando lo leí alguna vez y yo estaba apartada de los caminos del Señor, porque yo me aparté, y por eso con esa experiencia vengo a hablarte, mujer, con mucho amor y exhortación en el Señor con su palabra. No es bueno alejarse. Hay consecuencias que son irreparables. Y el Señor en su gracia y en su misericordia, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te destinó a caminar en su propósito eterno. Pero cuando tú te desvías y te pones a caminar por otro lado, hay consecuencias que luego que Él te rescata nuevamente y te reconcilia, así como lo hizo conmigo un 31 de diciembre del 2016, nunca lo voy a olvidar. Él te trae otra vez a casa, pero vienes con todo tu bagaje. Y créeme que es un poco más difícil remar. En su gracia hallamos descanso, sin duda, pero es más trabajoso. De las consecuencias no nos libramos, pero en su gracia vamos día a día también caminando en justicia y en santidad. Pero mi recomendación siempre va a ser, hermana, sé obediente. Si ya conociste a Dios y ahora sientes que tu fe está tibia, estás tambaleando, estás que dudas, estás abrumada más en los asuntos temporales, es hora de retornar, ¿sí? Muy bien. Un consejo virtuoso también el Señor nos da en Mateo 6:33, deditos a la Biblia, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Otra versión dice, buscad en primer lugar o primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? En primer lugar. Acá dice en esta versión, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa. Ahora, esa vida justa se logra porque estamos justificadas en Cristo, porque Él es el justo, Él es el santo. Él nos libertó, Él nos limpió con su sangre bendita que derramó en esa cruz.
Entonces, esa vida en Cristo. Lleven una vida, es esa vida en Cristo para que sea justa, justificada delante del Padre. Y Él dice, les dará todo lo que necesiten, ¿no? En otra versión dice, y Él añadirá todo lo que sea necesario. Pero en primer lugar, busquemos el rostro de Dios y su justicia y vivamos en Él, ¿sí? Mi objetivo hoy, mujer, es sin duda reconectarte con su palabra. Recordarte tu identidad, que ya te dije. Recordarte quién eres, cuál es tu llamado, ¿sí? A vivir para su gloria. Recuerda, mujer, que nosotras debemos mantener una fe viva y activa, porque mucho depende también de nuestra intención. O sea, el Señor hace su parte. Mira, imagínate, por gracia sois salvos, dice su palabra. Pero debes mantenerte en sus caminos, como fuerte, valiente, una mujer esforzada, como también nos solicita su palabra, ¿sí? Entonces yo vengo a animarte y ese es mi único objetivo esta tarde. Listo. Debemos ser congruentes con la ayuda del Espíritu Santo, sin duda. En nuestra carne, mujer, mientras estemos en esta vida temporal, vamos a tener dos naturalezas. Yo sé que tú lo recuerdas. Dos naturalezas. La carnal, ¿no? La que tenemos acá, que siempre va a estar llamada y dispuesta, presta para hacer lo malo, ¿sí? Dice la palabra, no hay ni uno justo, no hay ni uno, dice su palabra. Entonces, esta carne es caída, pecaminosa, y siempre va a estar dispuesta y presta para hacer lo malo. Pero también tenemos naturaleza espiritual en Cristo, porque al recibirle como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de manera sincera y genuina delante de su presencia, Él dice, un corazón humillado, humilde, no rechaza. Entonces, cuando hay esa conexión, esa reconciliación, Él pone su Espíritu Santo en ti, ¿ok? Y ahí empieza una nueva vida en Cristo. Ahí despierta tu área espiritual que estaba muerta y separada y apartada de Dios por el pecado que estaba en medio, ¿sí? Cuando rompes esa pared en Cristo, hay conexión directa a tu Padre Celestial, ¿sí? Entonces hay esa reconciliación y la idea es ser intencional para alimentar día con día esa relación, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí en los comentarios, o no sé si me van entendiendo, manden fueguito, manden corazones, porque eso también ayuda a que más mujeres se enteren de este Super Life virtuoso. ¿Listo? Perfecto. Debemos ser congruentes con la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien motiva, quien pone en nuestro corazón el querer como el hacer, ¿sí? Y manifestar a donde vayamos quiénes somos. No puedes vivir, mujer, como la hija de un rey, olvidándote quién eres en él. No se puede. Deditos a la Biblia, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, les dio potestad de ser hijos o hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, tú eres una hija de Dios, mujer, y debes comportarte como hija de Dios. Debemos comportarnos como hijas de Dios. Muchas veces contestamos o nos definimos cuando nos preguntan quiénes somos, por lo que nosotras respondemos, por lo que nosotras sabemos hacer bien. No sé, soy una buena mamá, una buena esposa, soy la mejor estilista, soy una arquitecta de renombre, no sé, soy una buena profesional, la mejor dentista, qué sé yo. Pero poco o casi nunca decimos, soy una seguidora de Cristo y proclamo su evangelio, ¿no? En primer lugar. Después soy una administradora, marketera, soy una vendedora, soy número 1 en mi equipo, lo que fuera. Pero soy una seguidora de Cristo y proclamo su evangelio. Pocas veces lo decimos. Y es que cuando tenemos esa llama ardiendo en nuestro corazón, en nuestra vida y nuestra mentalidad es bíblica, es lo primero que nos debe de salir, ¿no? ¿Quién eres? Una seguidora de Cristo, ¿sí? Listo. Dice, deditos a la Biblia también, a Oseas 4:6. Resalta en tu Biblia, trae colorcitos, color rojito, amarillo, para que resaltes. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Cuando dice falta de conocimiento, ¿conocimiento de qué?
conocimiento de estrategias, ¿no? Mi pueblo fue destruido por falta de estrategia. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento de herramientas, de conocimiento de personas, de contactos, no sé. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 9:24? Mas el que se gloríe, gloríese de esto, dice. Otras versiones dice, el que quiera jactarse, jáctese de esto. O el que quiera alegrarse, ¿no? O gozarse, gócese de esto, dice el Señor. De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, justicia y derecho en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Entonces, regresando a Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿de qué? De Dios. ¿Sí? Le faltó conocerle, ver cómo se es apoyado de él, cómo buscarle, qué es lo que dice su palabra, cómo tener esa paciencia, esa humildad, esa mansedumbre para oír su voz y echar a andar, ¿no? Por eso mi pueblo fue destruido, dice, porque faltó conocerme. Posiblemente eso es lo que nos dice también, o nos da respuesta con Jeremías 9:24, que si vamos a gozarnos de algo en primer lugar es porque le conocemos, porque le seguimos, porque entendemos. De todo lo revelado, lo que entendemos, aplicamos. De eso, si en algún momento nos gozamos, mujer, pues de eso tiene que ser en primer lugar, ¿sí? Tu identidad no depende, mujer, de cuán exitosa seas en tu profesión o en tu oficio. En primer lugar, depende más bien de la buena relación íntima y estrecha que tengas con Dios. Eso en primer lugar, ¿sí? De eso depende tu identidad. Entonces, recordando eso también, mujer, para poder ser intencional y despertar esa fe en Cristo, ¿sí? Recuerda, por ejemplo, uno no puede estar casada y tener costumbres, salidas, modo, estilo de vivir de soltera, ¿no es cierto? ¿O sí se puede? No se puede. Ya cuando estás casada tienes otra forma de vivir. Aparte, ya no eres tú sola, es tu esposo. De igual manera, cuando una está en Cristo, cuando una dice, voy a seguir a Cristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, debemos comportarnos como tal. ¿Y dónde encontramos la forma de comportarnos como hijas de Dios y creyentes genuinas? En su palabra. Por eso es muy importante y nunca me voy a cansar de decir, una mente bíblica es la clave para todo. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son los síntomas de una fe tibia, mujer? Vamos a agarrar ahí el lapicero o el plumón y vamos a decir, check. A mí me ha pasado, mujer. A mí me ha pasado. Estuve cerca de 8 años alejada del Señor, habiéndole conocido al inicio, ya estando en sus caminos, ya yendo a la iglesia, ya estudiando en la escuela bíblica. Ya estaba pocos meses para empezar a servir al Señor en comunidad. Y me aparté. Pero en su gracia y misericordia, Él me trajo el 2016. Pero fueron 8 años de sequedad espiritual, de resequedad espiritual, desconexión total, que trajo consecuencias también. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando tú sientas tu fe tibia y que no va ya la conexión con tu Señor, tienes que recordar. Vamos a ver Romanos 12 del 9 al 13. Deditos a la Biblia. Resalta tu Biblia, por favor. No finjan amar a los demás, dice el Señor. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Eso también nos recuerda 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, que es un mandato. Un mandato. Ora sin parar, ora sin cesar. ¿Ok? Y acá nos dice,
Sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tienen, sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando los vean en necesidad. Eso hablaba de los hermanos, de nuestro prójimo. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, nos dice Romanos 12 del 9 al 13. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden dar una alerta de que nuestra fe está tibia, mujer? Cuando fingimos amar a los demás. Cuando no aborrecemos lo bueno, todo lo contrario, le damos más alimento a nuestra carnalidad y no lo aborrecemos, todo lo contrario, nos acoplamos, nos amoldamos. Cuando dice acá, cuando no nos aferramos a lo bueno, sino estamos tirando más a lo malo, ahí nos podemos dar cuenta que nuestra fe se está entibiando progresivamente. Cuando no nos amamos con un afecto genuino, cuando no nos deleitamos honrando a nuestro prójimo, a nuestro hermano en Cristo, ¿no? Cuando estamos cayendo en ser perezosos al momento de servir o al hacer nuestras tareas diarias, ¿no? Cuando no trabajamos con esmero, cuando no nos damos cuenta y no nos recordamos que en primer lugar estamos sirviendo al Señor y luego en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, cuando lo olvidamos, ¿no? Cuando no recordamos y olvidamos la esperanza segura que tenemos en Cristo y en su retorno a la tierra, ¿sí? Por segunda vez. También cuando no recordamos, vivimos por inercia, vivimos como en piloto automático y solamente nos fijamos en nuestro tiempo, en este mundo temporal, en las cosas que tenemos que hacer, la economía, las malas noticias, los afanes. Entonces nos desconectamos de una perspectiva eterna, de la perspectiva bíblica, de su propósito, y vivimos enfriándonos en nuestra fe. Cuando no tenemos paciencia en las dificultades que se nos presentan, ¿no? Cuando ya no oramos y hacemos caso omiso a esta orden de 1 de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a ayudar a nuestro prójimo pese que lo vemos en necesidad. Cuando no practicamos la hospitalidad y nos volvemos egocentristas, ególatras, envidiosos, egoístas. Me ha pasado, mujer. Y solamente vivimos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestras vacaciones, para acumular más dinero, más bienes, más posesiones. Que mis hijos solamente estén bien, ¿no? ¿No es cierto? Ahí nos damos cuenta que nuestra fe se está entibiando paulatinamente y se está degradando nuestra relación con Dios. Nos estamos desconectando. Eso es una alerta. Creer en Dios, mujer, porque simplemente pensamos que hay algo superior, pero vivir tu día a día como si Él no te viera, es un síntoma de que tu fe se está enfriando. Cuando estamos muy distraídas en los placeres del mundo, en el ruido del mundo, en las costumbres y tradiciones de hombres en el mundo, también ahí es una alerta de que nos estamos secando espiritualmente y desconectando de Dios. Cuando buscamos equilibrio, paz, tranquilidad, sosiego en ciertos rituales, ejercicios de tradiciones humanas, pero no buscamos la dirección de su Espíritu Santo, esa que algún día fue puesta en nosotras y vivimos por vivir, ¿no? Decimos ser creyentes, pero estamos consultando nuestro horóscopo, estamos queriendo que nos lean la mano, cuando estamos yendo a retiros de reconexión y sanación del niño interior, cuando estamos hasta incluso yendo a psicólogos que no son creyentes, cristianos, que te van a llevar más por lineamientos o por ahí que pensamientos o filosofías humanas, donde el centro es el ser humano más que colocar a Dios como la base de todo o como enfocándonos más bien en Él para la sanación de nuestra alma de adentro para afuera. De hecho, yo te recomiendo cuando veas, porque también de hecho Dios le dio mucha sabiduría y Dios creó el área de psicología, la ciencia, este tema clínico, pero siempre trata de asistir, mujer, a un psicólogo que además sea cristiano, que sea creyente, ¿no? Porque él te va a hablar de la perspectiva clínica, pero también te va a hablar de la palabra de Dios en primer lugar. Porque recuerda que todo lo que existe, todo lo que hay,
lo que hubo y lo que recién aparecerá está en la soberanía de Dios y sujeto a sus pies, ¿sí? Él es soberano por encima de todo, ¿sí? Mucho cuidado con ello. Y bueno, la exhortación amorosa de esta tarde, mujeres: Dios, mujer, nuestro Señor Jesucristo, no es migajero. No es migajero. Él no quiere solo una parte de ti, mujer. Cuando una experimenta, me ha pasado, te lo digo, cuando una tiene una fe tibia, definitivamente te olvidas de la oración, definitivamente te olvidas de su comunión, el Espíritu Santo contristado, apagado ahí, arrinconado. Y obviamente la presencia de Dios ya no está contigo, se va alejando. Pero obviamente no es que Él se aleja porque quiere. Tú en primer lugar te has empezado a alejar de tu Señor. Estás empezando a vivir de una manera desorientada, de una manera fría, pero no nada más eso, sino totalmente desconectada de quién eres. O sea, pierdes tu identidad, ¿sí? Entonces Él no es migajero. Él simplemente tienes libre albedrío, pero gracias a su misericordia, si es que Él ha puesto sus ojos en ti, hagas lo que hagas, hermana, en su tiempo. El Señor en su tiempo perfecto, según su buena voluntad y agradable, te trae para vivir y a vivir para su gloria, ¿sí? Pero todo ese tiempo transitado, que muchas veces es tiempo perdido también, según nuestra perspectiva humana, dice que yo no hubieran visto mis ojos si yo hubiera seguido los pies de Cristo, su camino, su propósito eterno. Pero en su gracia y en su misericordia, como dice, como le pasó a José, ¿no? Cuando sus hermanos lo vendieron, todo lo malo Él volcó para bien y también trajo propósito. Entonces, pero siempre la obediencia, ¿ok? Y actuar de manera genuina delante de nuestro Dios, siempre esa primera opción va a ser genial, ¿sí? Entonces no seamos necias. Listo, entonces Él quiere toda tu vida entera. Sé intencional de colocarlo como la base y el centro de todo lo que hagas y emprendas. Después todo lo demás será añadido. Listo. Entonces, ¿cómo podemos pedir a Dios que obre su Espíritu Santo en nosotras y traiga avivamiento? ¿Cómo? ¿Cómo, mujer? En primer lugar, ser intencionales y regresar a su palabra. De hecho, cuando a mí me pasó la reconciliación, minutos antes, horas antes, si mal no recuerdo, fue como tipo de las 7 de la noche, el 31 de diciembre del 2016. Por ejemplo, a las 6 de la tarde yo no sabía que el Señor tenía este tiempo conmigo a solas. De verdad que algún día haré un live contando mi reconciliación y mi testimonio, porque sé que el Señor lo va a utilizar para que muchas mujeres despierten también, porque Él va buscando a sus hijas, ¿no? Que se han desviado, como el hijo pródigo, ¿no? Creyó por un momento que podía hacer su vida como él quería. Marita creyó hacer su vida como ella creía. Le dijo al Señor: hasta aquí nomás. Imagínate, en mi necedad, en mi falta de madurez espiritual, en su momento le dije: Señor, hasta aquí nomás. Yo me salto de vereda y quiero enrumbarme sola. Y sola lo hice, ¿sí? Pero en su gracia el Señor te trae y te dice: no es por acá. El recreo ya se acabó. Hasta aquí llegaste, tú perteneces aquí y ahora pues a remar con más ganas, con más fuerza. Tú eres esforzada y valiente por mi gracia es suficiente, y con el poder de mi Espíritu Santo vas a caminar todos los días, ¿sí? Hasta cuando lleguemos a su presencia. Entonces, cuando pasa, hermana, eso, es que el Señor ya sabe qué día va a culminar tus días apartada de Él. Pero casualmente, mujer, este live es muy importante para ti, para que recuerdes que Él siempre te está esperando. Él siempre te está esperando para que tú recuerdes a qué fuiste llamada. Si un día ya le recibiste y estabas en sus caminos, pero te apartaste, mujer, es hora de regresar y ser intencional y volver al inicio, a tu primer amor, a su palabra, que nos dice, ¿sí?
Deditos a la Biblia, Romanos 10:17, que dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es su palabra. Del Génesis al Apocalipsis está toda la revelación, toda la palabra de nuestro Dios. No hay nada que aumentarle, ni hay nada que quitarle, no hay nada que añadirle para que sea válida o no, no necesita estudios. Esto se lee y se comprende con el poder de su Espíritu, que nos da discernimiento. ¿Sí, mujer? Entonces, pilas para avivar esa fe. Pedirle a Dios que reaviva tu fe y la ponga así como brasa ardiente, como al inicio. ¿Sí? Recuerda que esta palabra por excelencia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a tu caminar, para que tu pie no tropiece, ¿sí? Y en caso llegaran por diferentes circunstancias, pruebas, momentos de debilidad, tentaciones, ¿cómo se dice? Trastabillar, o como se dice, tu pie resbalar, querer caerte, si tú estás sujeta de la mano de Dios, de la diestra de su justicia, dice, siempre te ayudaré, te socorreré, siempre, como dice el Señor, yo siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú estás agarrado y arraigada de Él, por más que quiera tu pie resbalar, el Señor te sujeta y te dice: acá estás conmigo, sigue caminando. ¿Sí? Muy importante. Entonces, esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Salmo 119, 105. Nunca te olvides, ahí subraya en tu Biblia con amarillito o con rojito. ¿Sí? Listo. Dedica un consejo virtuoso, que es lo que es importante comentarte, que es lo que a mí me pasó y me funcionó al inicio. Es que tú dediques unos 10, como mínimo 15 minutos para orar. Lo ideal es hacerlo muy de mañana, ¿no? Obviamente acostarse, también ordenar tus tiempos, acostarse temprano, porque también era otra cosa conmigo, que era yo muy desordenada en mis horarios. Me acostaba muy tarde, obviamente en la mañana, pues con la justa se abría un ojo, ¿no? Y hacía las cosas, no. Nuestro Dios es un Dios de orden, ¿no? Organiza tu tiempo, tu descanso, y al día siguiente, desde muy temprano, pones tu alarma y te adentras con el Señor. Tu corazón solo necesita estar dispuesto y humilde, nada más. El Señor obra, dice su palabra, Él pone el querer como el hacer en ti. Entonces, abres tu palabra, te compras tu devocional o tienes tu devocional. De hecho, en el enlace de mi perfil hay un botón donde te dice: únete a la comunidad. Todos los días yo envío ahí devocionales en el grupo de WhatsApp, para que tú puedas leer. Es una hojita nada más. Tiene base bíblica. Abres tu Biblia y vas leyendo. La lectura, obviamente, te va a hablar de un tema específico, pero va a tener como base central la palabra de Dios, un versículo para el día. Lo meditas, te adentras en oración y le pides a Dios dirección para que te haga comprender y cuál es la enseñanza para tu vida ese día y para más adelante, cualquier circunstancia que te pase, y que te permita compartirlo, que te dé tu oración también debe ser: mujer, dame hambre y dame sed de tu palabra, de ti. El Señor dice, como dice su palabra, quien tenga falta de sabiduría, que la pida, ¿no? Que la pida, que Dios la da abundantemente. Entonces, muy importante, mujer, conectarte con Dios, así sean unos 15, unos 10 minutitos básicos, así. Ponle en avión tu celular, desconéctate de ello y solamente en el Señor, y vas a ver cómo tu relación se va a empezar a fortalecer y tu mente también, ¿sí? Entonces, muy importante ese consejo virtuoso. Anótalo, por favor, y llévalo a la práctica. 2. Segundo, ¿cómo pedir a Dios que reavive mi fe, nuestra fe en Él? Otra vez, ser intencional y orar humilde y sinceramente con propósito. Recuerda que nuestro principal propósito, donde transita toda mujer cristiana, hija de Dios, es glorificar el nombre de su Dios por donde vaya, haciendo lo que hagamos, ¿ok? Entonces, si nosotras oramos con esa perspectiva, desde ese enfoque, Dios abre su oído, nos abre sus brazos y empieza a obrar su Espíritu Santo en nosotras, ¿sí?
Hebreos 4:16, deditos a la Biblia y tu marcador color amarillo o rojito, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre digo, Dios tiene mucho de qué hablarnos aún, porque estamos a tiempo. Ahorita, mujer, estamos en el tiempo de la gracia. Por la misericordia de Dios podemos abrir con libertad nuestra Biblia, escuchar la voz de Dios, leer la voz de Dios, meditarla y aplicarla. Estamos aún en el tiempo de la gracia. Por eso te llamo, te invito, te animo y ojalá y Dios permita que mi vida sea de testimonio con todo lo que te voy contando, lo que te voy compartiendo, para que tú te animes a regresar y poner los ojos en Cristo de una vez y no permitas que tu fe se siga enfriando más al punto de quedar como un cubito de hielo. No lo permitas, mujer. Sé intencional, sé valiente, esforzada, ¿sí? Y alimentar más tu área espiritual para que la parte carnal mengüe, ¿no? Y crezca Cristo. Recuérdalo mucho, ¿sí? Y también recordemos Primera de Tesalonicenses 5:17 nuevamente, donde el Señor nos manda, nos ordena orar sin cesar. Durante el día puedes estar haciendo cualquier cosa y tu mente está totalmente conectada con el Señor, ¿no? Te pasa algo bueno, Señor, gracias, y te gozas con Él. Te pasa algo malo, reniegas, como dice, sin airarte, sin griterías, que a veces cuesta dependiendo del temperamento que tengamos. Sobre todo tenemos mucha debilidad a veces en la crianza o con algunas relaciones con personas que de repente pues chocamos en temperamentos. Pero recordemos, mujer, recordemos cuál es nuestra identidad, a qué fuimos llamadas y que nuestro testimonio así nada más no se manche, sino que realmente seamos luz y sal por donde vayamos, ¿sí? Entonces, mientras de repente vas por el camino, te sucede algo de cólera, vayas con mucha reverencia, con respeto y le digas: Señor, me acaba de pasar esto, Señor, estoy molesta por tal cosa. O de repente caes en lágrimas: Señor, me ha pasado, sé tú propicio a mí, consuélame, necesito un abrazo tuyo. Tú eres mi Señor, tú me vas a sustentar, cambia este mal por bien, todo obra para bien para los que te amamos, Señor. No te olvides de tus promesas para tus hijos, Señor. Dame un corazón manso, humilde. Como dice el Señor Jesucristo, como decía, no, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, muchas cosas que debemos de recordar. Si nuestra mente es bíblica, vamos a recordar su palabra y decir: oye, yo soy tal persona, yo soy hija de Dios y debo de comportarme como tal, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, esa conexión durante el día, puedes estar haciendo lo que estés haciendo, pero vas en conexión con Dios, a su, ¿cómo se dice?, en sintonía, ¿no? Y eso también te hace una mujer que va día a día caminando con Él, que día a día alimentando su relación, ¿sí? Y su comunión. Muy importante eso. ¿Listo? 3. ¿Cómo pedir a Dios que reanime, reavive y haga arder su espíritu en nosotras y reaviva nuestra fe que se está entibiando, que se está enfriando? Rodéate de fe. De hecho, acá habla rodearnos de personas, de hermanos, hermanas en la fe genuina, ¿no? En Cristo. ¿Ok? Entonces es muy importante eso, que siempre actuemos y estemos como cuerpo de Cristo. Proverbios 27:17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como el hierro se afila con el hierro, ¿verdad? Así un amigo se afila con su amigo. Obviamente estamos hablando de un amigo, de un hermano, como les decía, en Cristo. Muy importante. Porque es importante que ambos tengan fe genuina en Cristo. Porque con la humildad, ¿ok?, de corazón y con una mentalidad en lo eterno, tú vas a llamar la atención o la exhortación a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, con amor y con la palabra de Dios, ¿no?
posiblemente así como yo te lo estoy haciendo ahora, ¿no? Mi intención es recordarte tu identidad con la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es muy importante que tú, donde estés, te rodees. Muy importante que si estás yendo a la iglesia, empieces a congregar de manera genuina, ¿no? Con tus hermanas mayores en la fe que te puedan de repente dar un consejo por su experiencia y con amor en el Señor, que te puedan de repente decir si eso es lo que estás haciendo está mal, como a mí me pasó en el 2008. Muchas hermanas en la fe se acercaron a mí. Marita, eso no estás haciéndolo bien, no te estés alejando, no estés haciendo tal o cual cosa, y simplemente yo hice oído sordo. Por eso te digo, no lo hagas. Rodéate de mujeres, de hermanos de fe genuina, para que crezcamos todas en comunidad con un mismo espíritu, con nuestra mira en lo eterno y día a día arraigadas a su palabra para caminar derechas, como dice, lleven una vida justa en Cristo Jesús. Entonces, muy importante Proverbios, así como el hierro se afila con el hierro, un hermano también con su hermano, ¿sí? Muy importante la convivencia como cuerpo de Cristo. Romanos 12:2 dice, deditos a la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así como decíamos minutos antes, ¿no? Que el que quiera alegrarse, gozarse, ¿ok? En primer lugar, por encima de algo, ¿no? Gócese primero de que entiende al Señor y le conoce en su palabra, cómo es su carácter, cuáles son sus atributos, cómo le gusta que le sirvamos, cómo le gusta que seamos sus amigos, cómo le agradamos, cómo vivimos para su gloria, ¿no? Muy importante. Entonces dice, no te conformes a este siglo y a sus costumbres. Todo lo contrario, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, el conocimiento de Dios, por encima de todo, ¿sí? Y cuarto tip para pedir a Dios que reavive nuestra fe en Él, recordar nuestro llamado. Cuando aquel entonces, en el 2016, el Señor puso sus ojos en mí y me dijo, se acabó el recreo, tú perteneces a esta vereda, no a esa. Yo ahí me di cuenta. Yo recuerdo, y así cortita te la voy a hacer, que en ese momento yo estaba preparando mi pavo, estaba preparando mi cena navideña porque iban a llegar mis familiares a las 10 más o menos. Te estoy hablando que era pues las 7 de la noche más o menos. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo una lista de peticiones que yo quería cumplir. Peticiones no, metas que yo me estaba trazando para el 2017, como ya lo había hecho en el 2015 para el 2016. Estaba yo haciendo esa lista y de un momento a otro me viene un pensamiento, ¿ya? Yo no escuché ninguna voz audible, mucho menos, simplemente un pensamiento pasó y me dijo, en esa lista que estás haciendo ahorita, en alguna parte está volver a la iglesia y tener una reconciliación con Dios. Fue así fue. Entonces yo en ese momento miré la hoja y no había nada. Había como 10 cosas enumeradas que yo quería cumplir en el año 2017, pero no había en ninguno volver a la iglesia y tener una reconciliación con Cristo. Entonces era su espíritu que me dijo, hasta aquí llegaste, ¿no es cierto? De hecho, Él tiene que alcanzarnos para que nosotras recién volvamos nuestros ojos a Él, a nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos redimió, quien nos salvó. ¿Ok? Ahí es donde yo caigo al suelo, así literal. Caí al suelo, o sea, yo vi la hoja, no vi nada de eso, caí al suelo así y me puse, o sea, a vomitar, lo digo yo así, pero no es que fue literal, sino a decir mis pecados, ¿no? Señor, perdóname porque he sido esto. Señor, perdóname porque he cometido esto. Señor, perdóname. Y un mar de lágrimas. Estaba sola. Yo estaba sola en mi casa. Y empecé a decir así todo, así como que vomitaba mis pecados. Perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname de esto. Y llanto. No recuerdo por cuánto tiempo, pero no fue tan extenso tampoco. Habrá sido que unos 3-4 minutos, creo yo.
Luego me di cuenta que estaba sola, estaba en el suelo, así literal en el suelo, arrodillada con mi cara así en el piso, pidiendo perdón, porque el Señor me había alcanzado de nuevo, ¿no? Me estaba reconciliando. A partir de esa vez, o sea, de ese día, yo recordé quién soy. Le agradecí, de hecho yo sabía que de ahí en adelante mi vida iba a ser otra, pero en ese momento ya me lavé la cara, me pinté, esperé a mis familiares, recibimos el 2017 y a partir de la siguiente semana recuerdo que yo era otra. O sea, de hecho, cuando tú te reconcilias con el Señor o cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, desde ese momento su Espíritu ya posa en ti. Pero yo me empecé a dar cuenta por mi forma de ser y actuar, por mi forma de hablar, incluso la música que me gustaba escuchar. Yo, de hecho, al día siguiente yo tenía la costumbre de irme de viaje de viaje con mi familia. O sea, el 31 recibíamos y el primero a las tal horas yo estaba en el aeropuerto. Y me acuerdo que tuvimos como 10 días de vacaciones fuera de Perú y cuando yo regresé era otra mujer. De hecho, en el viaje, por los afanes, por los paseos, por los tickets, por las visitas, por los paseos turísticos, yo me olvidé de lo que había pasado el 31 y simplemente viví el momento. Cuando yo retorno a Perú, recién caigo, como dicen los mexicanos, me cayó el 20 y digo, ya no me gusta esto. De verdad, ya no me gusta esto, ya no digo esto, ya me parece ofensivo decir esto porque yo siempre he sido muy alegre, muy espontánea, muy extrovertida en el sentido de cuando me expreso. Entonces a veces pasaba que de 10 palabras, 8 eran groserías y eran, ¿cómo se dice? Muletillas, jergas, ¿no? Entonces de un momento a otro ya no había, o me parecía muy fuerte cuando escuchaba o pasaba, decían, entonces ya era el Espíritu Santo obrando. Ahí es donde yo digo, ahora recuerdo quién soy en Cristo, mi llamado, sé que Él me ha reconciliado con Él, pues ahora viendo todo o sea, de hecho todo mi maleta, ¿no? que tenía de ese tiempo separada del Señor, era una maleta pesada. Decía, ahora sí que me toca caminar mirándote a ti, Señor, porque sé que sola no lo voy a poder hacer. Aparte, si yo volteaba mis ojos atrás, yo decía, todo lo que ha pasado y todo lo que está aconteciendo sin ti está de cabeza. O sea, de verdad, tenía una buena posición económica en ese momento, tenía un nuevo puesto en banco, yo trabajaba en un banco, tenía muchos amigos y amistades que nos gustaba salir de relajo, de conversaciones, que la comida, muy distraída en los ruidos del mundo. Estaba con mi primer hija, pero pese a eso siempre habían preguntas en mí que yo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nada me satisfacía. O sea, siempre había algo faltaba, ¿no? Nunca estaba llena, satisfecha. Y yo sabía dentro de mí que mi relación con Dios ya se había derrumbado. O sea, yo ya estaba totalmente desconectada. No oraba, no ayunaba, no hacía devocionales, no asistía ya a la iglesia, o sea, nada de lo espiritual, totalmente seca, ¿no? Entonces, fueron 8 años remando sin el Señor y fueron bastante pesados. Si desde ya a ahorita siempre es pesado. La vida, dime tú, la vida no es fácil. La vida, los cambios económicos, no sé, el área política de nuestro país, la situación en el mundo como está. La vida es difícil, ¿no? Imagínate vivirla sin Cristo, mujer. O sea, y encima estás en un mundo temporal en la cual tú pierdes la perspectiva de lo eterno. ¿Y qué pasa si cruzando la esquina, cruzando la pista pasa un carro o ahorita de un momento a otro sufres un paro cardíaco o simplemente, no sé, cualquier cosa y te sales de la faz de la tierra? ¿A dónde va tu alma, mujer? ¿Qué pasa con todo lo que Dios te dio en tus manos? Tu familia, en primer lugar, tu carrera, tu profesión, tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus hermanos que no conocen a Cristo. Tú has venido acá
a este mundo, y si lo has conocido en algún momento, por un propósito. Tú tienes un llamado, y si solo vives para satisfacer tu yo, tu ego, vives totalmente desconectada del propósito. ¿Y a dónde va tu alma al final? ¿Qué vas a rendir cuentas al Señor? O sea, recuerda por eso tu llamado. Cuando me acuerdo que eso pasó, dije, no, ahora sí me pongo a derecho, porque sí sé que mi vida sin Cristo está de cabeza, ¿sí? Entonces, muy importante, recuerda tu llamado. Deditos a la Biblia, Romanos 11:29, mira lo que dice. Pues los dones de Dios, los regalos de Dios y su llamado son irrevocables. Son irrevocables. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Cuando Dios ya te llama para transitar en su propósito eterno, mujer, no queda otra que caminar, transitar de su mano, porque ya no vives para ti. Cristo es el centro de tu vida. Tú vives para darle la gloria a Él. Eso tienes que recordarlo, ser intencional de recordártelo y caminar por fe. Caminar con su palabra, que es lumbrera en tu camino y a tus pies, lámpara. Entonces, muy importante eso, ¿ok? Dice esta palabra preciosa que a mí también me movió en Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te di nombre. Cuán importante es recordar que el Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Ya te apartó, ya te selló, ya tu nombre está esculpido en la palma de su mano. Pero también nos dio libre albedrío. No somos robots, ¿no? Que nos ponen un chip y ya está, funcionamos. No, nos dio la libertad de escoger, ¿no? Pero también el poder para vencer las tinieblas en su Espíritu Santo. Entonces, decidamos. Si ya Dios te llamó, ya conoces su camino, recibiste en algún momento a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te toca mantenerte y fortalecer esa fe. Porque al inicio eres una bebé espiritual. Y muchas veces los afanes del mundo, los placeres, los deleites, la juventud, nos juega una mala pasada. Y nos hace creer que nos estamos perdiendo de cosas deliciosas, pero nos estamos perdiendo de lo eterno y de lo que realmente tiene propósito para nuestras vidas como hijas de Dios. Muy importante. Entonces, Él ya te separó, mujer. Él ya te apartó, Él te puso nombre. ¿Ok? Tienes un llamado. Tu hogar, tu maternidad, tu profesión, tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento es un altar a Dios si es que Él está sentado en el centro de eso o está como la base de todo lo que vas a edificar más adelante. ¿Sí? Listo. Entonces, este llamado es de urgencia, mujer. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, nos dice Efesios 5:14. Mira qué fuerte. Levántate de los muertos. Acá obviamente habla de los muertos espiritualmente. Sí, cuando uno se desconecta de Dios, empieza tu resequedad espiritual. Y ya se pone como un callo, ya no sientes, ya no escuchas la voz de Dios, ya no sientes su presencia, ya solamente vives en tus fuerzas, solamente vives mirando lo temporal de este mundo, ya tu mirada no es eterna, ya no tienes perspectiva ni enfoque bíblico, te vas a la michi, te lo digo de verdad. Entonces, de verdad te lo digo y con el corazón y con mucho amor, tienes que recordar tu llamado. Despierta, mujer, pide misericordia de Dios y vuelve a sus caminos. Mujer, no te conformes, acá puse algo muy hermoso que no quiero que se me vaya, una reflexión final. Mujer, no te conformes con vivir tu día a día por inercia, como en piloto automático, como dije al inicio, con una fe que gradualmente se va enfriando. No naciste para venir acá a este mundo, no naciste para sobrevivir, sino para vivir en plenitud y gozo, con la ayuda de su Espíritu Santo, transitando un propósito eterno hasta llegar a la patria celestial. Allá es el final, cuando le veamos cara a cara,
cuando podamos por ahí que abrazarlo, ver las marcas de las heridas de Cristo y decirle, Señor, gracias por tu misericordia, por ayudarme a transitar en el mundo, por tener a mi familia también salva en Cristo. Gracias por haber puesto tu mirada en mí. Qué cosas hermosas no veremos cuando estemos en su presencia y a cara, cuando le veamos, ¿no? Con sus vestiduras blancas. No sé, yo me emociono mucho, de verdad, y te animo y te invito a que pienses en eso, recuerdes ello, ¿sí? Él quiere encender nuevamente su llama en tu vida, mujer, y debes de tener un corazón dispuesto. Dios jamás te olvida. Es muy posible que tú te hayas olvidado de Él para que su presencia se haya alejado, porque recuerda que es un Dios santo, que no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, no contristar al Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Vamos a hacer una corta oración porque ya estamos terminando, casi ya terminando este Super Life virtuoso, y yo te agradezco mucho que hayas estado de inicio a fin. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias te doy por este espacio, Señor, virtuoso, que nos permites a esta mujer que está conectada, Señor, en el live, y a mí poder compartir de tu palabra y poder recordar quiénes somos en Cristo, recordar nuestro llamado, recordar, Señor, tu palabra de exhortación, tus mandatos. Cuando tú dices que nos escogiste desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, antes, Señor, de que nuestro embrión incluso tuvieras en el seno de nuestra madre, tú, Señor, ya nos apartaste, ya nos diste un propósito, un llamado, el porqué, Señor, de nuestra vida en esta tierra. Entonces, ayúdanos a transitar valientemente, esforzadas en ti, Señor, y con tu gracia, con tu misericordia, con tu gran amor, Señor, para poder reflejar a sí mismo al mundo entero y ser luz y sal como tú nos pides. Ayúdanos a ser dignas de nuestro llamado, Señor, y ayúdanos a ser ese ejemplo como lo tenemos, por ejemplo, en Pablo, ¿no? De cómo te amaba, cómo él predicaba tu evangelio. De igual manera, nosotros ser imitadores de Cristo, Señor, para poder sacar adelante y recordarle al mundo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Gracias por este tiempo. Te pido que cada mujer y cada persona que está conectada a este live, tú puedas, y que ya te ha conocido en algún momento y que ya te recibió como Señor y Salvador en algún momento, puedas, Señor, avivar esa llama, esa brasa que está reseco en su corazón, en su vida, y tú reavives esa llama y que arda fuego, Señor, en esa brasa, para que día a día su comunión contigo sea cada vez más genuino, mucho más cercano, y viva para tu gloria y sea testimonio. Y también ayude, Señor, a que más mujeres se enteren de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu reconciliación. Y podamos, Señor, cada día ser más y más hasta el día de tu regreso, de tu retorno. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos. En el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Listo, querida mujer. Muchas gracias por haber participado en este Super Life virtuoso. Dios haya hablado a tu corazón de una manera personal, directa, muy especial, y sus dichos lo atesoren en lo más profundo de tu mente y de tu corazón y de tu alma. ¿Sí? Te invito a ir al link de mi perfil para que me sigas en todas mis redes sociales y podamos seguir aprendiendo juntas de la palabra de Dios. Tenemos el canal de YouTube, tenemos el podcast Intencional y Virtuosa. Cada jueves a las 10 de la mañana sale un episodio más. Únete también a la comunidad Intencional y Virtuosa todos los días para que hagas tu devocional. Hay un devocional nuevo para que tú puedas adentrarte en tu comunión con Dios, así sea unos 10, 15 minutitos. Poco a poco su espíritu va a poner más hambre, más sed dentro de ti para que le sigas buscando, ¿sí?
También hay otro enlace para que puedas adquirir tu ebook Mujer Intencional y Virtuosa. Este es un recurso digital con base bíblica que he creado con mucho amor. Es un recurso digital, yo lo he impreso porque a mí me encanta, son 48 páginas, a mí me encanta rayar, subrayar y bueno, mostrártelo también, pero es digital. La pasarela de pagos es muy simple, práctica y segura. Tiene 3 bonos especiales, afirmaciones bíblicas, tiene también plantillas para hacer devocionales y para tus finanzas personales, que es muy importante y te lo digo de experiencia, hermana. Yo estaba muy desordenada, pero gracias al Señor, poco a poco ordenando eso también, ¿sí? Y nunca te olvides, mujer, deditos a la Biblia, siempre que en nuestro diario vivir y a la hora de hacer negocios una mente bíblica es la clave. Nunca te olvides. Mujer, Dios tiene mucho de qué hablarnos aún. Y lo bueno y lo más importante, mujer, es que estamos a tiempo, ¿sí? Chao, chao.